Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer. Hoy, día sábado, día para ir al templo y encontrarnos junto a nuestra familia, con nuestra familia espiritual y también encontrarnos con nuestro Dios. Antes de nuestro estudio, le invito para que podamos iniciar en oración. Mi Padre, gracias por este momento especial de estudio. Gracias por tu santo día. Queremos rogar que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo número 40 de Ezequiel. Nos dice el comentario: es la visión final del libro de Ezequiel, comparable a la de los capítulos 1 hasta el 11. Así inicia: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. También el comentario nos recuerda que era el 22 de octubre del año 573 antes de Cristo. Aquel día, también llamado Rosh Hashanah, es la única vez que se usa en la Biblia esta expresión, indicando el mes séptimo en armonía con el año civil de otoño a otoño. Verso 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Hacia el lado sur me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir. Y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo: Hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Estaba ahí Ezequiel en visión, en la misma ciudad de Jerusalén, en un edificio. ¿De qué se trataba? También el comentario nos dice: este edificio, el del templo, tenía el propósito de comenzar a funcionar algún tiempo después del regreso de Israel del exilio. Pero el pueblo de Israel no reclamó las promesas que se hicieron respecto a una reforma espiritual, sino que siguieron confiando en su propio razonamiento, aunque ahora se fueron al otro extremo. Ezequiel empieza a ver cada una de las partes del templo. Verso 5. Y vi que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. El comentario nos explica: alrededor de medio metro, más 4 dedos, y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas y midió un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Entre las cámaras había 5 codos de ancho, y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo, por el lado de dentro de la puerta, medía una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, que era de una caña. Midió luego la entrada del portal, que era de 8 codos, y sus postes de 2 codos. La puerta del portal estaba por el lado de dentro, la puerta oriental,
tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una misma medida, y también eran de una misma medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos, y la longitud del portal era de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, desde una puerta hasta la puerta de enfrente. Midió la distancia entre los postes del atrio y los del portal rodeado por él, 60 codos. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor. Y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y vi que había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio, el enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado interior. Midió la anchura desde el frente de la puerta, de abajo hasta el frente del atrio interior, por fuera, y era de 100 codos hacia el oriente y hacia el norte. De la puerta que estaba hacia el norte, en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro, y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de anchura. Sus ventanas, sus arcos y sus palmeras eran de la misma medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaba su vestíbulo. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y hacia el oriente. Midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y había una puerta que miraba hacia el sur. Y midió sus portales y su vestíbulo, que eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor del vestíbulo, iguales a las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con su vestíbulo delante de ellas. Y tenía palmeras, una a un lado y otra al otro lado, en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos, más o menos 50 metros. Un edificio bastante grande que debía ser a futuro levantado para la adoración a Jehová. Verso 28. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de los vestíbulos. La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de sus vestíbulos. La longitud era de 50 codos y la anchura era de 25 codos. Sus vestíbulos caían hacia afuera, hacia el atrio, con palmeras en sus postes a un lado y al otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió, y eran las mismas medidas, sus cámaras, postes, vestíbulos, con sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Sus postes caían afuera hacia el atrio, con palmeras en cada uno de sus postes.
a un lado y al otro. Sus gradas eran de 8 peldaños. Había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. A la entrada de la puerta había 2 mesas, a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas, 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales serán degolladas las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud, 1 codo y medio de anchura y 1 codo de altura. Sobre ellas se pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas estaba la carne de las víctimas. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví, para ministrar a Jehová. Midió el atrio, que tenía 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos por un lado y 5 codos por el otro, y la anchura de la puerta, 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos. A él se subía por gradas y había columnas junto a los postes, una a un lado y otra al otro. El día de mañana el capítulo 41 seguirá describiendo este templo, un templo hermoso para adoración al Santo de los Santos. Hoy nosotros estamos muy cerca para entrar en aquel templo, el celestial, porque Cristo viene pronto y quiere llevarnos con Él. Disfrutemos de este santo día, aprovechemos este día para estar en adoración y alabanza. Ahora, terminemos en oración. Mi Padre, gracias por este santo día, gracias por toda la semana de trabajo que nos diste y por este tu reposo. Bendícenos, Señor, bendice a mis amigos. Queremos poner todo en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde y bendiga. Tenga un feliz y bendecido sábado.